Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual, por el espíritu André Luis, psicografiado por el medium Francisco Cándido Javier. Capítulo 21. Continuación de la charla. La charla, señora Laura, manifesté con interés, sugiere numerosos interrogantes. Disculpe mi curiosidad o tal vez el abuso. No diga eso, replicó bondadosa. Pregunte siempre. No estoy en condiciones de enseñarle, pero fácilmente puedo transmitirle informaciones cada vez. Nos reímos del comentario y ¿cómo se encara el problema de la propiedad en la colonia? ¿Esta casa, por ejemplo, es suya? Me explicó de buen grado. Al igual que en la tierra, la propiedad aquí es relativa. Nuestras adquisiciones se hacen con base en horas de trabajo. El bonus hora es, en definitiva, nuestro dinero. Los artículos prácticos se consiguen con esos cupones que obtenemos a costa del esfuerzo y la dedicación. Las construcciones, en general, forman parte de un patrimonio común controlado por la gobernación. Cada familia espiritual, no obstante, puede llegar a tener un hogar, nunca más de uno, mediante la presentación de 30,000 bonus hora, lo que equivale a un determinado tiempo de servicio. Nuestra propiedad la debemos al trabajo perseverante de mi esposo, que vino a la esfera espiritual mucho antes que yo. Durante 18 años estuvimos separados por los lazos físicos, pero siempre unidos por los vínculos espirituales. Ricardo no descansó. Fue admitido en nuestro hogar al cabo de un período de extremas perturbaciones y comprendió de inmediato la necesidad del esfuerzo activo, así que nos preparó un nido para el futuro. Cuando llegué, estrenamos la vivienda que él había arreglado con esmero y nuestra dicha se intensificó. A partir de entonces, mi esposo me dio instrucciones acerca de nuevos conceptos. Mis luchas en la viudez habían sido difíciles. Joven todavía, con los hijos pequeños, tuve que afrontar arduas tareas. A costa de pruebas penosas, transmití a los retoños de nuestra unión los valores educativos que disponía y desde temprano infundí en ellos el hábito del trabajo. Más tarde, comprendí que la existencia laboriosa me había librado de las indecisiones y angustias del umbral, porque me puse a cubierto de muchas tentaciones peligrosas. El sudor del cuerpo y la preocupación sana en el terreno de las actividades honestas constituyen valiosos recursos para la elevación y defensa del alma. Volver a encontrar a Ricardo y elaborar un nuevo nido de afectos representaba el cielo para mí. Durante años consecutivos compartimos una vida de permanente aventura, dedicados al trabajo a favor de nuestra evolución cada vez más unidos y a cooperar en el progreso efectivo de quienes nos son afines. Con el correr del tiempo, Licias, Yolanda y Judith se reunieron con nosotros, para mayor ventura todavía. Luego de un breve intervalo en que parecía meditar, mi interlocutora prosiguió con seriedad. Pero la esfera terrestre nos aguardaba. Así como el presente desbordaba alegría, el pasado nos convocaba a una rendición de cuentas, a fin de que el futuro estuviera en armonía con la ley eterna. No podíamos pagarle a la tierra con bonus hora, sino con los frutos de nuestro sudor en el trabajo honrado. Gracias a que pusimos buena voluntad, se aclaró nuestra visión relativa al doloroso pasado. Fue de ese modo que la ley del ritmo exigió nuestro regreso. Aquellas manifestaciones me causaban viva impresión. Era la primera vez que dentro de la colonia y con tal profundidad llegaban a mis oídos el tema relacionado con las encarnaciones pasadas. Señora Laura, exclamé, interrumpiéndola, permítame, por obsequio, una digresión. Perdóneme la curiosidad. Por ahora, hasta el presente, no he podido conocer más detenidamente lo que tiene conexión con mi pasado espiritual.
¿Acaso no estoy liberado de los lazos físicos? ¿No es cierto que atravesé el río de la muerte? ¿Usted recordó el pasado inmediatamente después de su llegada o debió aguardar el paso del tiempo? Espere, contestó sonriente. Ante todo es indispensable despojarnos de las impresiones físicas. El recubrimiento de la inferioridad es muy resistente. Debemos disponer de mucho equilibrio para que recordemos con sentido edificante. Por lo general, todos incurrimos en equivocaciones resonantes en los ciclos de la vida eterna. Quien se acuerda de algún crimen que ha cometido suele considerarse el más desdichado del universo. Quien recuerda el crimen del cual ha sido víctima se incluye también entre los desventurados. Por lo tanto, solamente el alma, muy segura de sí misma, recibe tales atributos como un logro espontáneo. Los demás son debidamente controlados dentro del dominio de las reminiscencias, y si se proponen burlar los mecanismos de la ley, no es raro que se inclinen al desequilibrio o la locura. ¿Y usted recordó el pasado en forma espontánea?, le pregunté. Le explico, me respondió bondadosamente. Cuando se me aclaró la visión interior, los recuerdos difusos me causaban perturbaciones considerables. Coincidió con que mi marido compartía ese mismo estado del alma, de modo que ambos resolvimos consultar al asistente Longobardo, apreciado amigo. Después de un minucioso análisis de nuestras impresiones, nos recomendó a los magnetizadores del Ministerio de Esclarecimiento, que nos recibieron con cariño. En primer lugar, tuvimos acceso a la sección del archivo donde se encuentran los registros personales de cada uno de nosotros. Nos aconsejaron los técnicos de aquel ministerio leer, por el término de 2 años, nuestras propias memorias, que abarcaban un período de 3 siglos, sin perjuicio para nuestra tarea en el Ministerio de Auxilio. El jefe del servicio de recuerdos no nos autorizó la lectura de fases anteriores con la justificación de que no estábamos capacitados para soportar los acontecimientos correspondientes a otras épocas. ¿Y fue suficiente la lectura para que se sintiera en posesión de las reminiscencias?, interrumpí con curiosidad. No, la lectura solo informa. Después de un prolongado período de meditación para esclarecimiento propio, fuimos sometidos a determinadas operaciones psíquicas, a fin de que tuviéramos acceso a los registros emocionales de los recuerdos. Nos llevamos sorpresas indescriptibles. Los espíritus técnicos en el tema nos aplicaron pases en el cerebro para despertar, de tal manera, energías especificadas adormecidas. Ricardo y yo nos convertimos entonces en dueños de 300 años de memoria integral. Así llegamos a comprender cuán grande es todavía nuestra deuda con las organizaciones del planeta. ¿Y dónde se encuentra ahora nuestro hermano Ricardo? ¿Cuánto estimaría conocerlo?, exclamé muy impresionado. La progenitora de Licias movió la cabeza dándome a entender que eso era imposible, y murmuró: en vista de lo observado sobre el pasado en común, nos pusimos de acuerdo sobre un nuevo encuentro en la superficie planetaria. Tenemos trabajo, mucho trabajo por delante en la Tierra. Por eso, Ricardo se marchó hace ya 3 años. En cuanto a mí, habré de seguirlo dentro de pocos días. Debo aguardar la llegada de Teresa para dejarla junto a los nuestros. Con la mirada errante, como si la mente estuviera muy lejos, al lado de esa hija que todavía estaba retenida en la tierra, la señora Laura repitió: la madre de Eloísa no tardará. Su pasaje a través del umbral durará algunas horas, en vista de sus enormes sacrificios desde la infancia. Tanto ha sufrido que no le serán necesarios los tratamientos de regeneración. Por consiguiente, podré confiarle mis obligaciones en auxilio y partir tranquila. El Señor no se olvidará de nosotros. Capítulo 22. El bonus hora.
Noté que la señora Laura repentinamente se mostró apenada cuando recordó a su marido. Así que, con el propósito de cambiar el rumbo de la conversación, le pregunté: ¿qué puede decirme del bonus hora? ¿Se trata de algún metal convertido en moneda? Mi interlocutora modificó el aspecto melancólico en el que se había recluido y contestó cortésmente: no es precisamente una moneda, sino una ficha de servicio individual que hace las veces de valor adquisitivo. ¿Adquisitivo?, pregunté abruptamente. Permítame explicarle, respondió la bondadosa señora. En nuestro hogar, la producción elemental de la vestimenta y la alimentación pertenece a todos por igual. Existen servicios centrales de distribución en la gobernación y departamentos del mismo trabajo en los ministerios. El proveedor principal es una propiedad colectiva. Ante mi gesto silencioso de asombro, insistió: todos cooperan al incremento del patrimonio común y de él viven. Los que trabajan, por supuesto, adquieren justos derechos. Cada habitante de nuestro hogar recibe provisiones de pan y ropa en lo relativo a lo estrictamente necesario, pero los que se esfuerzan en la obtención de los bonus hora consiguen ciertas prerrogativas en la comunidad social. El espíritu que todavía no trabaja puede recibir albergue aquí. No obstante, aquellos que cooperan pueden tener su casa propia. El ocioso se vestirá, a no dudarlo, pero el operario cumplidor se vestirá con lo que más le plazca. ¿Me comprende? Los que no tienen ocupación pueden permanecer en los campos de reposo o en los establecimientos para tratamiento, favorecidos por la intercesión de amigos, aunque las almas laboriosas ganan los bonos horas y pueden gozar de la compañía de hermanos queridos, sea en los lugares destinados al entretenimiento o en contacto con orientadores sabios, las diversas escuelas de los ministerios en general. No es necesario conocer el precio de cada indicio de mejoría y elevación. Cada uno de nosotros, los que trabajamos, toma el compromiso de aportar un mínimo de 8 horas de servicio útil de las 24 que componen el día. Las alternativas de trabajo son numerosas, y la gobernación permite 4 horas de esfuerzo extraordinario a quienes desean colaborar de buena voluntad en el trabajo general. De tal manera, muchos consiguen 72 bonus hora por semana, sin incluir los servicios que demandan alguna clase de sacrificio personal, en cuyo caso las remuneraciones se duplican o se triplican algunas veces. ¿Pero ese es el único tipo de remuneración? En efecto, es la única forma de pago a los colaboradores de la colonia, no solo en cuanto a la administración, sino también en lo relativo a la obediencia. Hice una comparación con las organizaciones terrestres e indagué con asombro. Además, ¿cómo se puede conciliar esa forma con la naturaleza del servicio? El administrador ganará 8 bonos hora en la actividad normal del día y el operario del transporte recibirá lo mismo. ¿No es el trabajo del primero más elevado que el del segundo? A mi pregunta la señora sonrió y me explicó: todo es relativo. Si como directivo o como subalterno el trabajo es de sacrificio personal, la expresión remunerativa se multiplica adecuadamente. En un análisis más detallado de su pregunta, precisamos antes que nada dejar de lado determinados prejuicios de la tierra. La naturaleza del servicio es uno de los problemas más importantes. Pese a ello, incluso en las esferas de la superficie terrena, el asunto presenta algunas dificultades cuando se le busca una solución. La mayoría de los hombres encarnados está simplemente ensayando el espíritu de servicio, en un proceso de aprendizaje relativo a cómo trabajar en los diversos sectores de la vida humana. Por eso mismo, es imprescindible determinar las remuneraciones terrestres con mayor atención. Toda la ganancia externa del mundo es un lucro transitorio. Encontramos trabajadores obcecados por la cuestión de ganar, que transfieren fortunas abultadas a la inconsciencia y la disipación.
Otros acumulan billetes que les sirven para martirio personal y para ruina de la familia. Por otro lado, es indispensable considerar que el 70% de los administradores terrenales no evalúan los deberes morales que les competen, y que el mismo porcentaje puede ser adjudicado a quienes fueron convocados a funciones de subordinación. Casi todos confiesan la ausencia del impulso vocacional, no obstante lo cual reciben los réditos de los cargos que ocupan. Existen gobiernos tanto como empresas que al mismo tiempo asignan remuneraciones a médicos dedicados a la explotación de los intereses de terceros y a operarios que matan el tiempo. ¿Cuál es en estos casos la naturaleza del servicio? Algunos de los técnicos de la industria económica nunca apreciaron en su real magnitud la responsabilidad que les cabe y se valen de leyes magnánimas a la manera de moscas venenosas sobre el pan sagrado para reclamar retribuciones, facilidades y jubilaciones. Tenga la certeza de que todos habrán de pagar muy cara la negligencia. Parece todavía lejano el tiempo en que los institutos sociales estén en condiciones de determinar el nivel de calidad del servicio de los hombres. Mientras tanto, en los ámbitos espirituales superiores no se especifica el tipo de trabajo sin la debida consideración de los valores morales que implican. Estas palabras despertaban en mí concepciones nuevas. La interlocutora prosiguió, percibiendo mi sed de instrucción. El debido beneficio de la criatura es de índole espiritual y el bonus hora dentro de nuestra organización sufre modificaciones en su valor substancial según la naturaleza de los servicios. En el Ministerio de Regeneración tenemos bonus hora regeneración. En el Ministerio de Esclarecimiento, los bonus hora esclarecimiento y así sucesivamente. Ahora bien, si analizamos la remuneración espiritual, es razonable que la documentación de trabajo revele la esencia del servicio. Las conquistas fundamentales están constituidas por experiencia, educación, aumento de las bendiciones divinas, ampliación de posibilidades. Desde ese aspecto, los factores de cumplimiento y dedicación representan aquí casi todo. En nuestra ciudad de transición, la mayoría se prepara de acuerdo con la necesidad de retornar a los círculos terrenales. Si analizamos ese principio, la razón indica que el hombre que empleó 5.000 horas en servicios regeneradores ha efectuado un esfuerzo sublime en beneficio de sí mismo. El que invirtió 6.000 horas de actividad en el Ministerio de Esclarecimiento habrá ganado en sabiduría. Tenemos derecho a gastar los bonus horas conquistados. Sin embargo, más importante aún es el registro individual para la contabilización del tiempo de servicio útil, pues nos confiere derecho a preciados títulos. Tales informaciones me interesaban profundamente. ¿Y podremos emplear nuestros bonos hora a favor de los amigos?, indagué por curiosidad. Claro que sí, me dijo. Podremos compartir las bendiciones de nuestro esfuerzo con quien nos plazca. Es un derecho inalienable del trabajador fiel. Pueden contarse por millones las personas favorecidas en nuestro hogar a raíz de la transferencia de la amistad y el estímulo fraternal. A esa altura, la progenitora de Licias sonrió nuevamente al reflexionar. Cuanto mayor el total del tiempo trabajado, mayores intercesiones podemos hacer. Bien sabemos que nada existe que no tenga su precio y que para recibir es indispensable dar algo. Por consiguiente, pedir es un hecho de gran significación en la existencia de cada uno. Solamente podrán solicitar providencias y dispensar atenciones
los portadores de los debidos títulos. ¿Me entiende? ¿Y el problema de la herencia?, consulté de repente. No hay demasiadas complicaciones en tal sentido, respondió la señora Laura con una sonrisa. Veamos, por ejemplo, mi caso. Se aproxima el momento de mi regreso a la superficie. Dispongo de 3.000 bonos hora auxilio en mi cuadro de economía personal. No puedo legárselos a mi hija que está por llegar, porque esos valores serán revertidos al patrimonio común, y mi familia conservará solamente el derecho de heredar el hogar. No obstante, mi ficha de servicio me autoriza a que interceda por ella y le prepare aquí trabajo y colaboración amistosa, así como del mismo modo me garantiza el valioso auxilio de las organizaciones de nuestra colonia espiritual durante mi permanencia en los círculos de la tierra. En ese cómputo omito el lucro maravilloso que adquirí en el capítulo de la experiencia, a través de los años de cooperación en el Ministerio de Auxilio. Retorno a la tierra investida de valores más elevados y tengo a mi disposición cualidades de mayor nobleza en cuanto a la aptitud, en función del éxito al que aspiramos. Estaba a punto de expresar mi admiración en lo referente al simple proceso de ganar, aprovechar, cooperar, servir, al hacer una confrontación entre aquellas soluciones y los principios imperantes en el planeta. Pero un suave rumor se acercó a la casa. Antes de que pudiera hacer algún comentario, la señora Laura dijo con satisfacción: «Han regresado nuestros queridos», y se puso de pie para atenderlos.